Mi nombre es Omar Alejandro Chávez Ramos y junto a mi compañero Denis Altamirano Arenas daremos paso a la exposición del tema Resolución de problemas de red, acceso WAN. Muy bien, el objetivo de este tema es aprender un proceso sistemático para la solución de problemas cuando ocurren interrupciones en la red, ya que de vez en cuando pueden ocurrir interrupciones en la red. En algunos casos son planificadas y su impacto sobre la organización se maneja fácilmente. En otros no son planificadas y su impacto sobre la organización puede ser grave. En el caso de que ocurra una interrupción inesperada en la red, los administradores deben poder resolver el problema y hacer que la red vuelva a su producción total. Ahora bien, para diagnosticar y corregir de manera eficaz problemas de la red, un encargado de redes debe saber cómo se ha diseñado una red y cuál es el rendimiento esperado para dicha red en condiciones normales de funcionamiento. Esta información se denomina línea de base de red y se registra en la documentación. La documentación de la red debe incluir estos siguientes componentes, como ser tabla de configuración de la red, tabla de configuración del sistema final y diagrama de topología de la red. Vamos con el primer componente, que es la tabla de configuración de red. Esta tabla contiene registros actualizados y precisos del hardware y software usados en una red. La tabla de configuración de la red debe proporcionar al ingeniero de red toda la información necesaria para identificar y corregir la falla de la red. La tabla ilustra el conjunto de datos que debe incluirse para todos los componentes, como ser tipo de dispositivo, nombre de la imagen del iOS, nombre de host de la red del dispositivo, ubicación del dispositivo, si es un dispositivo modular, direcciones de capa de enlace de datos, direcciones de capa de red o cualquier información importante adicional acerca de los aspectos físicos del dispositivo. Pasamos con la tabla de configuración del sistema final, la cual contiene registros de línea de base del hardware y software usados en los dispositivos del sistema final, tales como servidores, consolas de administración de la red y estaciones de trabajo de escritorio. La configuración incorrecta del sistema final puede tener un impacto negativo sobre el rendimiento general de una red. Para la resolución de problemas, debe documentarse la siguiente información: nombre del dispositivo, sistema operativo y versión, dirección IP, máscara de subred, direcciones de gateway predeterminado, servidor DNS y servidor WINS, y todas las aplicaciones de red de ancho de banda elevado que ejecuta el sistema final. Topología de red. Este diagrama es la representación gráfica de una red que ilustra cómo se conecta cada dispositivo en una red y su arquitectura lógica. Un diagrama de topología comparte muchos componentes con la tabla de configuración de la red. Cada dispositivo de red debe representarse en el diagrama con una notación coherente o un símbolo gráfico. Además, cada conexión lógica y física debe representarse mediante una línea simple u otro símbolo adecuado. Los protocolos de enrutamiento también pueden mostrarse. Como mínimo, el diagrama de topología debe incluir símbolos para todos los dispositivos y cómo se conectan, números y tipos de interfaz, direcciones IP y máscaras de subred. Una vez llegado a este punto, nos podemos preguntar: ¿por qué es importante establecer una línea de base de red? Bueno, el establecimiento de una línea de base de rendimiento de la red implica la recopilación de datos clave del rendimiento de los puertos y los dispositivos que son esenciales para el funcionamiento de la red. Es decir, que esta información ayuda a determinar la personalidad, por decirlo así, de la red y proporciona respuestas a diversas preguntas como ser: ¿cómo funciona la red durante un día normal o promedio? ¿Dónde se encuentran las áreas utilizadas en exceso y las áreas utilizadas insuficientemente? ¿Dónde ocurre la mayoría de los errores? ¿Qué niveles hay que establecer para los dispositivos que deben supervisarse? ¿La red puede proporcionar las políticas identificadas?
Ahora pasando a los pasos para establecer una línea de base de red, empezamos con la planificación de la primera línea de base. Debido a que la línea de base de rendimiento de la red inicial prepara el camino para medir los efectos de los cambios en la red y los posteriores esfuerzos de resolución de problemas, es importante planificarla cuidadosamente. Los pasos recomendados para la planificación de la primera línea de base son: paso 1. Determinar los tipos de datos que deben recopilarse. Paso 2. Identificar los dispositivos y puertos de interés. Paso 3. Determinar la duración de la línea de base. Mi nombre es estudiante Denis Altamirano Arenas. Dando curso a la presentación realizada por mi compañero Alejandro Chávez, vamos a seguir presentando el tema resolución de problemas de red. Esta vez nos enfocaremos a la comparación de los problemas que se puede presentar con relación a las capas del modelo OSI. Como podemos ver en la presentación, la resolución de problemas de la capa física, podemos describir que la capa física transmite los bits en una computadora a otra y regula la transmisión de un strip de bits a través del medio físico. La capa física es la única capa con propiedades físicamente tangibles como cables, tarjetas y antenas. Las fallas y las condiciones subóptimas en la capa física no solo molestan a los usuarios, sino que también pueden afectar la productividad de toda la empresa. Las redes que experimentan este tipo de condiciones en general se detienen completamente, debido a que las capas superiores del modelo OSI dependen de la capa física para funcionar. Un técnico en redes debe tener la habilidad de aislar y corregir los problemas en esta capa de manera eficaz. Un problema de la capa física ocurre cuando las propiedades físicas de la conexión están por debajo del estándar y causan así que los datos se transfieran a una velocidad consistentemente menor a la velocidad del flujo de datos establecidos en la línea base. Si hay un problema con funcionamiento subóptimo en la capa física, la red puede funcionar, pero el rendimiento es significativamente o intermitentemente menor al nivel especificado en la línea base. Los síntomas más comunes que se puede presentar con problemas en la capa física son el rendimiento menor a la línea base, pérdida de conectividad, alto nivel de colisión, cuellos de botella o congestión en la red, altos porcentajes de utilización de la CPU y mensajes de error de consola. Esto en el caso de router Cisco. Las causas probables de la capa física: problemas relacionados con la energía, fallas de hardware, fallas de cableado, atenuación, ruido, errores de configuración de interfaz, superación de los límites de diseño y sobrecarga de CPU. También podemos determinar que la resolución de problemas de la capa física son las siguientes: buscar conexiones o cables inadecuados, verificar si se ha usado el estándar de cable correcto, verificar si el cableado de los dispositivos es incorrecto, verificar las configuraciones de interfaz adecuadas, comprobar las estadísticas operativas y los índices de error de datos. Síntomas de los problemas de la capa de enlace de datos. La resolución de problemas en la capa 2 puede ser un proceso desafiante. La configuración y el funcionamiento de estos protocolos son críticos para la creación de una red funcional y ajustada correctamente. Los problemas en la capa de enlace de datos causan síntomas comunes que ayudan a identificar los inconvenientes de la capa 2. El reconocimiento de estos síntomas ayuda a reducir la cantidad de causas posibles. Los síntomas frecuentes de los problemas de la capa de red en la capa de enlace de datos incluyen falta de conectividad en la capa de red o capas superiores, falta de funcionalidad en la capa de red o capas superiores, rendimiento de la red por debajo de la línea de base, exceso de broadcasts, mensaje de error de la consola. Las condiciones en la capa de enlace de datos que en general causan problemas de rendimiento o conectividad en la red incluyen las siguientes razones. Errores de encapsulación. Un error de encapsulación se produce porque los bits que el emisor ubica en un campo determinado
no son lo que el receptor espera ver. Esta condición ocurre cuando la encapsulación en un extremo de un enlace WAN se configura de manera diferente a la encapsulación usada en el otro extremo. Error de asignación de direcciones. En las topologías como punto a multipunto, FRAN Relay o Ethernet de broadcast, es esencial que se asignen a la trama una dirección de destino de capa 2 adecuado. Esto garantiza su llegada al destino correcto. Para lograrlo, el dispositivo de red debe hacer coincidir una dirección de capa 3 de destino con la dirección de capa 2 correcta, mediante mapas dinámicos o estáticos. Cuando se usa la asignación estática en FRAN Relay, una asignación incorrecta es un error frecuente. Puede producirse errores de configuración simples por una discordancia de la información de direccionamiento de capa 2 y 3. Errores de entramado. Las tramas en general funcionan en grupos de bytes de 8 bits. Un error de entramado ocurre cuando una trama no termina en un límite de byte de 8 bits. Cuando esto sucede, el receptor puede tener problemas para determinar dónde termina una trama y dónde comienza la trama siguiente. Según la gravedad del problema de entramado, la interfaz puede interpretar alguna de las tramas. Una cantidad excesiva de tramas no válidas puede impedir el intercambio de mensajes de actividad válidos. Los errores de entramado pueden deberse a una línea serial con un ruido, un cable mal diseñado, demasiado largo o blindado inadecuadamente. Bucles o fallas Spanning Tree. El objetivo del protocolo Spanning Tree es resolver una topología física redundante en una topología de árbol mediante el bloqueo de los puertos redundantes. Resolución de problemas de la capa de red. Síntomas de los problemas de la capa de red. Los problemas de la capa de red incluyen todos los problemas que implican un protocolo de capa 3, tanto protocolos enrutados como de enrutamiento. Los problemas de la capa de red pueden causar fallas en la red o un rendimiento subóptimo. Una falla en la red ocurre cuando la red casi no funciona o deja de funcionar por completo, lo cual afecta a todos los usuarios y las aplicaciones que usan la red. En general, los usuarios y administradores de red notan rápidamente esta falla, que por supuesto son críticas para la productividad de la empresa. Los problemas de optimización de la red suelen implicar un subconjunto de usuarios, aplicaciones, destinos o un tipo particular de tráfico. Los problemas de optimización en general pueden ser difíciles de detectar y aún más complicados para aislar y diagnosticar, porque a menudo incluyen varias capas o hasta las computadoras host. Llegar a determinar que el problema es un problema de la capa de red puede demorar tiempo. En la mayoría de las redes, las rutas estáticas se usan en combinación con protocolos de enrutamiento dinámico. La configuración incorrecta de las rutas estáticas puede llevar a un enrutamiento no óptimo y en algunos casos puede crear bucles de enrutamiento o hacer que partes de la red se vuelvan inalcanzables. La resolución de problemas de protocolos de enrutamiento dinámico requiere una comprensión integral del funcionamiento del protocolo de enrutamiento específico. Algunos problemas son comunes a todos los protocolos de enrutamiento, mientras que otros son específicos de un protocolo de enrutamiento individual. Para resolver este tipo de problemas en esta capa en específico, lo primero que debemos hacer es buscar cambios en la topología de red, buscar problemas con los equipos y de conectividad, comprobar relaciones con vecinos de enrutamiento, comprobar problemas de base de datos de topología y finalmente podemos comprobar problemas de la tabla de enrutamiento. Resolución de problemas de la capa de transporte. Problemas frecuentes de listas de acceso. Los problemas de red pueden surgir de problemas de la capa de transporte en el router, especialmente en el borde de la red donde las tecnologías de seguridad examinan y modifican el tráfico. En este tema se analizan dos de las tecnologías de seguridad de la capa de transporte que se implementan con mayor frecuencia: las listas de control de acceso ACL y la traducción de direcciones de RedNav. Los síntomas más frecuentes presentados en esta capa son problemas de intermitencia de la red, problemas de seguridad,
problemas de traducción de direcciones y problemas con tipos de tráfico específicos. Los problemas más frecuentes presentados en AACL son aplicación del tráfico incorrecto, orden incorrecto de los elementos de control, DNI and implícito, dirección y máscara de wildcard, selección de TCP/UDP, puertos de origen y destino, uso de la palabra clave establecida configurada en el router, protocolos poco frecuentes. Para el caso de los problemas frecuentes en NAT son problemas de interoperabilidad, NAT estática incorrecta, temporizadores NAT configurados incorrectamente. Resolución de problemas de la capa de aplicación. Descripción general de la capa de aplicación. La mayor parte de los protocolos de la capa de aplicación proporcionan servicios a los usuarios. Los protocolos de la capa de aplicación se usan en general para la administración de la red, la transferencia de archivos, los servicios de archivos distribuidos, la emulación del terminal y el correo electrónico. Sin embargo, a menudo se agregan nuevos servicios de usuario como VPN, VoIP, etc. Entre los protocolos de la capa de aplicación TCP/IP que más conocemos y se implementan incluyen Telnet, HTTP, FTP, TFTP, SMTP, POP, DNS, sistema de archivos de red NFS. Dentro de los síntomas más comunes que se puede presentar en esta capa, podemos describir quejas de usuarios sobre el rendimiento lento de la aplicación, mensajes de error de la aplicación, mensajes de error de la consola, mensajes del archivo de registro del sistema, alarmas del sistema de administración en redes. Resolución de problemas de la capa de aplicación. El mismo proceso de resolución de problemas general que se utiliza para aislar problemas en las capas inferiores pueden usarse para aislar problemas en la capa de aplicación. Los conceptos son los mismos, pero el enfoque tecnológico ha cambiado para incluir aspectos como conexiones rechazadas o con el tiempo de espera agotado, listas de acceso y problemas DNS. Los pasos para la resolución de problemas de la capa de aplicación son los siguientes: hacer ping al gateway predeterminado. Si se realiza adecuadamente, los servicios de capa 1 y capa 2 están funcionando correctamente. Paso 2. Verificar la conectividad de extremo a extremo. Use el comando ping extendido. Si intenta hacer ping desde un router, si se realiza adecuadamente, la capa 3 está funcionando correctamente. Si las capas 1 a 3 funcionan correctamente, el problema debe estar en una capa superior. Paso 3. Verificar el funcionamiento correcto de las listas de control de acceso y NAT. Paso 4. Solucionar problemas de conectividad del protocolo de la capa superior. Aunque haya conectividad IP entre un origen y destino, aún pueden existir problemas por un protocolo de capa superior específico, como FTP, HTTP o Telnet. Estos protocolos se ejecutan sobre el transporte IP básico, pero están sujetos a problemas específicos de cada protocolo relacionado con filtros de paquetes y firewalls. Es posible que todas las funciones excepto el correo funcionen entre un origen y un destino. Para culminar con la presentación, podemos llegar a la conclusión de que se requiere una línea de base de red para una resolución eficaz de problemas. Para comenzar a crear una línea de base, se debe garantizar que la documentación de la red está actualizada y es precisa. La documentación de red adecuada incluye una tabla de configuración de la red para todos los dispositivos y un diagrama de topología que refleje el estado actual de la red. Cuando se ha documentado completamente la red, debe llevarse a cabo una medición de línea de base del rendimiento de la red durante un periodo de varias semanas a un mes para establecer la personalidad de la red. La primera línea de base se crea durante un tiempo de funcionamiento estable y normal. La manera más eficaz de resolver problemas es con un enfoque sistemático mediante un modelo de capas. Para nuestra presentación utilizamos como referencia el modelo OSI. Aunque operan principalmente en las tres primeras capas de OSI, las WAN
tienen problemas de implementación que pueden afectar el funcionamiento del resto de la red. Lo que aprendimos acerca de algunas consideraciones para la implementación de la WAN y los problemas frecuentes que introducen las WAN en las redes, como ser amenazas contra la seguridad, problemas de ancho de banda, latencia y problemas de calidad de servicio. Por último, exploramos los síntomas y las causas de los problemas frecuentes en cada una de las capas de OSI y los pasos para resolverlos.